Dios. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Está el Señor aquí presente. Si no hubiese estado aquí, ya nosotros nos hubiésemos ido de aquí. Pero gracias a Él que Él llegó primero y ha preparado este terreno y este campo para que nosotros nos gocemos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Les invito entonces a que busquemos en el libro de Gálatas. El libro a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Y como van a estar más tiempo sentados, pues ahora les solicito que si pueden se pongan de pie para reverenciar la palabra de Dios. Gálatas 5, versículos 22 al 25. Dicen amén cuando lo tienen. Bendito sea Dios. Dice la palabra Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor. Léalo conmigo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Repetimos lo último. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Gracias por este regalo en esta noche, Señor. Gracias. Todos tus hijos aquí presentes, Señor, con los oídos prestos a tu palabra y a tu voz. Le rogamos, Señor, que tú me escondas tras tu cruz. Gracias. Que me uses como un instrumento útil. Amén. Ayúdame en mi debilidad. Sí, Señor. Y que todos podamos salir aquí llenos, henchidos de tu palabra y del conocimiento tuyo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, bendito sea Dios. Aquí tenemos una iglesia, la iglesia de Gálatas, que desde su inicio cuántos problemas y dificultades enfrentó, porque como pasa con todas las cosas, yo recuerdo cuando me convertí, enseguida vinieron a tocarme la puerta unos testigos sin Jehová, como dice mi amigo. Y entonces vienen a hacerte cuento y historia, y tú sabes algo de Jesús. Digo, yo sé casi todo, pero lo que me falta lo tengo ahí en la Biblia. Así que no hay problema con eso. Y me hace el favor porque estoy estudiando la Biblia. Y bueno, continúen. Y esto mismo le estuvo pasando a la iglesia en Gálatas. Ahí se levantaron enseguida los judaizantes y querían que ellos hicieran todo el rito de la ley, que se circuncidaran, que hicieran todo el procedimiento. Y ahí se armó sus dificultades y sus problemas, hasta que llegó al conocimiento, al oído de Pablo, todas estas cosas que estaban aconteciendo. Y entonces él decide hacer esta carta para que ellos pudieran entender que desde el principio, dice inclusive, ¿quién les enseñó a que corrieran diferente, tan lindos, tan bonitos que iban, y ahora se están disgregando, parafraseándose con mi palabra? Pero él en realidad escribió esta epístola para que pudieran entender que nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Es Dios el que por su gracia entregó a su Hijo, y allí en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa derramada en la cruz, nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y que entonces no estamos bajo la ley mosaica, sino que estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la gracia y del amor. Bendito sea Dios. Pero bueno, no vamos a analizar toda la epístola, simplemente en esta noche queremos tratar un aspecto de esta carta que está en el capítulo 5 y referente al fruto del Espíritu. Es algo que es muy debatible, es muy bueno, es muy profundo. Es una palabra que va a llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que por demás nos va a servir para edificarnos aún más en nuestra vida ministerial. De modo que Pablo está hablando de dos cosas ahí precisamente antes de llegar al versículo 22 donde leímos. En el versículo 16 dice Pablo:
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que hay una polémica grande entre vivir en el Espíritu y los deseos de la carne. Siempre la carne va a estar batallando con nosotros. La carne siempre va a estar tratando de que nosotros nos desviemos del Espíritu. Como dice el pastor, que siempre hay que estar, ¿cómo? Orando sin cesar. Y en ese medio de oración es que nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu. De modo que cuando hablamos de las obras de la carne, Pablo da una relación de actos que se realizan con las obras de la carne, recordando que nosotros tenemos tres enemigos fundamentales. Uno es el mundo o el diablo, no importa el orden. El otro es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero el otro enemigo que tenemos, ¿dónde está? Es nosotros mismos, nuestra propia carne. Y contra ella siempre tenemos que estar luchando. De ahí la invitación de Pablo, que es mejor andar en el Espíritu que en la carne. ¿Dicen amén? De modo que ahí Pablo está dando una serie de pecados que son de carácter sensuales, religiosos, sociales y personales, en los cuales nos conlleva la carne a separarnos del Espíritu. Por eso Pablo dice en el libro de los Romanos, esta misma polémica que él tenía con él mismo, con el mismo Pablo y el Saulo anterior, y decía que el hacer el bien que está en mí no lo puedo hacer. Él lo explica en Romanos capítulo 7. Pero no obstante a ello, Pablo también en su andar, en su peregrinar, en su dar a conocer las buenas nuevas de salvación, él también tenía que dedicar su tiempo a la oración para poder vivir en el Espíritu. Por tanto, para poder vivir en el Espíritu es producido por la vida cristiana. El fruto del Espíritu es producido única y exclusivamente por el Señor. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, sino que el Señor, a través del Espíritu Santo, va obrando en nosotros de una manera especial para poder producir ese fruto en nuestras vidas. Que este fruto a su vez va perfeccionando en cada uno de nosotros en la medida que nosotros podamos seguir sumergidos en el Espíritu Santo. Porque en realidad nuestra vieja naturaleza nunca podrá vivir una vida en el Espíritu. Pero hay algo que ha habido un cambio en nosotros, al decir de Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y es a partir de esta nueva criatura es que nosotros entonces podemos andar en el Espíritu. Es la forma en que nosotros podemos comunicarnos con el Señor. Es la forma que nosotros le permitimos al Señor que a través de su Espíritu Santo vaya obrando de una manera especial en nuestras vidas. Nos rendimos a sus pies, nos entregamos completamente, y es así entonces como Él puede hacer la obra que quiera hacer en nuestras vidas. El propio Jesucristo, hablándole a sus discípulos en el libro de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué estaban limpios ellos? Por la palabra. Bendito sea Dios. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Y esta es entonces la razón y la base por la cual nos da que para poder conquistar en nuestras vidas el fruto del Espíritu, tenemos que estar pegados al tronco. Amén. Y este tronco de esta vid es Jesucristo mismo. Amén. Dice amén. Amén. Por eso dice Jesús: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
un solo fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y vuelve el Señor en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fíjense que apenas en unos versículos Él hace hincapié en que podamos llevar mucho fruto, no poco, abundantemente en nuestras vidas. Pero todavía le pone el remache cuando dice para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. No es que hoy tengamos y disfrutemos del fruto del Espíritu. No que hoy las manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestras vidas lo cumplamos hoy, mañana no, que seamos de doble ánimo, sino que ese fruto, una vez alcanzado, siendo suministrado por el Espíritu Santo, permanezca por siempre y para siempre en nuestras vidas. Entonces, el fruto del Espíritu, hay que hacer un poquito de la agua, produce en el creyente santificado 9 virtudes. Y estas virtudes, bendito sea Dios, se pueden dividir en 3 grupos. O sea, estas primeras virtudes, amor, gozo y paz, son aquellas que tienen que ver con nuestros sentimientos, aquellas que tienen que ver con nuestro corazón. Ese es el primer grupo. Las siguientes 3 son hacia los demás, o sea, hacia los hombres, y tiene que ver con nuestras relaciones. Amaos los unos a los otros, dice el Señor. Y estas son paciencia, benignidad y bondad. Y las 3 restantes son hacia Dios. O sea, son actitudes que debemos tomar nosotros los creyentes. ¿Dicen amén? Sí, Señor. Y estas miran hacia arriba. Y es la fe, creyendo que hay un Dios que es real, que existe, y aunque no lo vea, sí es real. De un aplauso al Señor, el Dios es real. Es la fe, la mansedumbre y la templanza. De modo que decía Pablo que contra estas cosas no hay ley. La ley fue creada por culpa de nuestras transgresiones y no hubo nadie que la pudiera cumplir, aunque la ley no era mala, pero el propósito por el cual Dios la envió nunca pudo ser cumplida. De hecho, entonces Dios, en su plan maravilloso, entendió que había algo que sería nuevo en nuestras vidas, y es vivir no bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el Rey. Porque nosotros mismos tampoco podemos lograr que este fruto sea realizado en nuestras vidas, sino a través de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero en esta hora hacer una breve caracterización de estas virtudes, de estas 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. El amor. El amor, dice el Señor, o sea, el apóstol Pablo, cuando va a hablar en Corintios capítulo 13, que va a hablar del amor, él termina el capítulo 12, versículo 31, dice: procurad pues los mejores dones, hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero dice Pablo: mas yo os muestro un camino más excelente. Bendito sea Dios. También el apóstol Juan, en su capítulo, primera de Juan, capítulo 4:8, que dice: Dios es amor. O sea, Dios no es que tiene amor. Dios es la misma esencia del amor. El amor es una disposición, un cuidado, una preocupación por los demás. Recordemos al Señor: amaos los unos a los otros. El gozo. El gozo se refiere a ser feliz. Es una alegría, el gozo que no depende de las circunstancias. Aún estando usted en prueba, en dificultad, en agonía,
usted puede mantener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es una virtud del fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. El gozo es aquello que nos permite disfrutar de la nueva vida que hemos recibido de nuestro Dios y gran Salvador, el Señor Jesucristo. En primera de Juan 1:4, el Señor mismo, Juan está diciendo: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que esta virtud del gozo en nuestras vidas se cumpla completamente, Yes, Lord. hoy y siempre, en la alegría, en la tristeza, en el dolor. ¿Cuántos dicen amén? El otro fruto, la otra virtud es la paz. La paz de Dios, que es bien profunda. El Señor dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga Miedo. Dice, es una sensación de tranquilidad en medio de los problemas, porque sabemos en quién hemos creído. El apóstol Pablo, que hablando en Filipenses, que Filipenses es el libro del gozo como tal, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también el mismo apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que justificados pues por la fe. La fe es un aditamento importante para la paz. Yes. Porque si no tenemos fe en que hay un Dios verdadero que existe, que es real, ¿de dónde nos va a venir la paz? ¿Cuántos dicen amén? Después tenemos la paciencia, que es la capacidad de soportar dificultades con gracia. Es tener un buen temperamento. Y es aquí donde nosotros necesitamos un poquito, ¿verdad? Un poquitito. Un poquitito. Una cosita pequeña para poder alcanzar la paciencia. Y pues todo solo se puede lograr alcanzar la paciencia por el Espíritu de Dios. Es nuestro mayor consolador. Sí, Señor. Tenemos la benignidad, que es amabilidad, es un comportamiento considerado hacia los demás. Tenemos también la bondad, que es un ser amable pero firme. Es hacer lo correcto y actuar con integridad. La mansedumbre es la suavidad y humildad y consideración hacia los demás. No es una debilidad ser manso, es hacer la voluntad de Dios. El propio Jesús, más manso que él, no hay otro. Así es. Sin embargo, cuando vio aquel desorden que había en el templo, volcó las mesas, hizo y todo lo hizo. ¿Por qué? Por el celo de la casa de Dios. Bendito sea Dios. Y por último, entonces tenemos la templanza. De esto sí necesitamos mucho, pues es la capacidad de controlar nuestras propias acciones y emociones. Y es una estabilidad, es porte y es un equilibrio para cada cristiano. Bendito sea el Señor. Pero de estas 9 virtudes del Espíritu Santo, en esta noche solamente quiero hacer una pausa, una mirada, un requerimiento hacia la paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia para poder enfrentar todas las cosas que nos ocurren en este mundo? Y la paciencia es una de las virtudes bien difíciles de lograr. La prueba te da paciencia. ¿Te da paciencia la prueba? La prueba te da ¿Verdad? Fíjate, ahora, bendito sea Dios. Entonces yo no quiero paciencia. Si me va a dar prueba. Dice que la paciencia proviene del latín patiens, que significa el que sufre o el que padece.
por lo que en la frustración por no recibir con prontitud lo que necesitamos. Nos embarga el miedo y la incertidumbre en las cosas que estamos tratando de recibir para nuestras vidas. Por tanto, la paciencia es la capacidad de esperar y tolerar la incertidumbre, afrontando el sufrimiento de dicha espera de manera voluntaria, de la mejor forma posible y sin perder la calma. Ajá. ¿Cuánto nos hace falta esa calma, esa estabilidad, esa paciencia? A veces necesitamos algo, se lo pedimos al Señor, no vemos el resultado y seguimos pidiendo. Y a veces hasta después era tanta la necesidad que tenemos que hasta se nos olvida volverse a pedir al Señor. Pero la paciencia es una virtud que es bien difícil de lograr si la tratamos de lograr por nuestros propios medios. Y para eso entonces está el Espíritu, para que nos ayude a alcanzar esa paciencia. Sí, Señor. Viendo también el asunto de la paciencia y viendo lo que el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulos 1, 5 al 7, podemos ir allí. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo del 5 a 7. Dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Es como yo en algunas ocasiones, algunos inconversos, le he dado esta porción de la palabra diciéndole cómo esto va avanzando en el progreso de la vida cristiana. Como para ser cristiano, lo primero que se necesita es fe. Sí, Señor. Y sin fe, no de agradarle, ni de conocer a Dios tampoco. De modo que dice aquí que cuando tenemos fe, le tenemos que añadir la virtud. O sea, esa fe que nos ha venido de Dios y que multiplicamos en nuestra vida a través de la palabra, porque es la palabra la que aumenta nuestra fe. Y esa te lleva a alcanzar la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el efecto fraternal. Y por último, llega al amor, que es otra de las virtudes como fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo también a los romanos en el capítulo 5, versículos 3 y 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, lo que dijo Pablito ahorita, prueba. Y la prueba, esperanza. Yo no sé cuántas personas aquí no salen de una prueba y caen en otra. Y una y otra. Y yo me imagino porque yo así como no voy, saco alguna de eso porque, ay Señor, cómo está este esposo mío, cómo está mi esposa, cómo está mi hijo. Dame paciencia, Señor. Y ahí viene. Y la prueba es algo, hermano, que Daisy y yo nos hemos reído mucho de este asunto de la prueba. Porque ¿qué objetivo tiene la prueba? Es que para hacer una prueba es que tú vas a evaluar el conocimiento de algo. Eso en la escuela, donde mejor se ve, para pasar de un grado para el otro, todo el conocimiento que te impartieron, te hacen una prueba. ¿Y qué pasa cuando suspendes esa prueba? Bueno, viene el extraordinario, la red, toda esa pila de nombres que le ponen. Pero el asunto es que la prueba se repite hasta tanto usted apruebe lo que el Señor quiere que usted cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí es donde está entonces el asunto. El asunto que para cultivar una buena paciencia hay que pasar la prueba. Pero lo que no deberíamos hacer es que en cada momento de nuestras vidas
le estemos pidiendo al Señor que nos dé paciencia, sino a través del Espíritu, a través de la revelación de Dios en nuestra vida, podamos cultivarle esa paciencia, que podamos lograr que nuestra vida se llene de paciencia, que podamos tener control de nuestras vidas, de no desesperarnos, de no angustiarnos, de esperar sobre todas las cosas el tiempo de Dios para nuestras vidas. Es importante que nosotros tenemos un tiempo marcado aquí. Es importante que nosotros podamos saber que creemos que en cada momento y en cada tiempo que nosotros estimamos nos deba ocurrir algo. Pero el control del tiempo lo tiene Dios. Y si el asunto es de cristianos y con su Padre que es Dios, entonces tenemos que esperar, no el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios, en la paciencia de Dios, para poder alcanzar el propósito que necesitamos. Pablo también a los romanos le dice en Romanos 8, 24 y 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué difícil es esta parte que Pablo nos está enseñando. Pero qué bueno que nos podamos leer y leer hasta que tengamos la paciencia. Sí, pasando la respectiva prueba. Pero sobre todas estas cosas tengo una gran noticia en este mensaje que Pablo está dando. Porque en el versículo 26 dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces cuando las personas se convierten recientemente, que uno dice, no tienes que orar, no, porque yo no sé orar. Bueno, no importa que usted no sepa orar, empieza hoy con 2 palabras, 3. Yo recuerdo cuando me convertí, me invitaron a una iglesia, me invitaron a un culto, eso es un abuso, a un culto de oración. Y no es como el culto de oración de Monte Sión, que tiene alabanza, tiene oración, alabanza, oración, palabra, apocalipsis, tiene muchas cosas, tiene gozo. Pero aquello fue una oración, en un cuarto que, por cierto, yo no sé a veces por qué la gente quiere orar oscuro, pero bueno, nos tiramos. Y entonces, primera vez que yo voy a una iglesia, y entonces estaba uno allí, en un rincón, y yo me tiré al lado de él, y él estaba orando en alta voz. Dije, aquí me salvé yo. Y él decía, Señor y Padre, Señor y Padre. Y yo iba a repetir todo lo que decía él. Y un momento que entonces él llegó a hacer su oración secreta. Y entonces no habló, dije, ay, me quedé sin oración. Yo no puedo, porque el que no sabe, no sabe. Pero esto te va ejercitando, porque es necesario que las palabras que tú puedes hoy orar, 20 palabras, bien, 1000, 100, las que usted pueda hacer. Pero lo importante es que usted pueda dedicar su vida, su cuerpo, su espíritu a comunicarse con su Padre, porque si lo que le falta a usted, el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí. Bendito sea el Señor. Si vamos a aplaudir, aplauda fuerte al Señor. Gloria sea al Señor. Es el Espíritu Santo, hermano, lo que nos falta de esa oración. Aquello que él empezó a hablar bajito, ya el Espíritu vio mi posición, mi deseo de aprender, y el Espíritu de estar diciendo al Padre, él quiere esto otro, él le hace falta aquello, bueno, me hace falta tantas cosas, aún estaba saliendo del mundo, bendito sea Dios. Pero en este versículo, en este capítulo también, el apóstol Pablo nos da otra gran noticia, que está en el versículo 26, Romanos 8, 26, dice, y de igual, sí, ya lo dijimos, ¿no? Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerdo otra vez que yo estaba orando una vez y de buena primera empecé a hablar en lengua, pero ya más que hablar en lengua, yo empecé a gritar. Suerte que estaba en el templo solo, era un ayuno, yo solo, y yo gritaba, y el pastor que estaba en el segundo piso, y la pastora decía, Roberto se está gozando ahí abajo.
Porque aquello era una gritería que ni yo sé lo que querían, pero eran gemidos Así es. indecibles que el Espíritu Santo seguramente iba traduciendo al Padre. Él quiere esto, Él tiene este problema, Él tiene esta dificultad. Tú lo sabes todo, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria, gloria sea tu nombre, Señor. Y Pablo prosigue en Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aleluya. Qué bueno, hermano, que sabemos que entonces a través de la consolación de las Escrituras podemos alcanzar la paciencia. Es a través de la palabra, porque todo eso que se escribió en 1 Corintios 10, también todas esas cosas se escribió para que nos sirvieran de ejemplo, para que nosotros no caer en los mismos errores. Y es a través de la palabra, hermano, que nosotros podemos alcanzar el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, todas las virtudes que nos aporta el fruto del Espíritu. Y aquí hay otra información que Pablo nos da en el versículo 5 de Romanos 15. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Qué lindo. Qué bueno, hermano, que el Señor nunca deja nada en blanco. Ajá. El Señor todo lo tiene previsto. Y aun cuanto nuestra ineficiencia, aun cuanto nuestro desconocimiento no nos alcance para tener una comunicación verídica con nuestro Padre, es a través del Espíritu que el Señor nos motiva y nos lleva y nos convence de que ya el Padre sabe de qué necesidad tenemos. Así es. Por eso el apóstol Pablo le hace un equipamiento en este sentido del fruto del Espíritu a la iglesia de Colosas. Y en Colosenses capítulo 1, versículo del 11 al 15, dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí está Pablo, no está ahora hablando a los Gálatas, ahora le está hablando a la iglesia de Colosas y le está dando ¿qué cosa? Las virtudes que aporta el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu a través de la palabra de Dios. Dice el 13, y ves, soportándonos unos a nosotros y perdonándonos unos a nosotros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos problemas, hermanos? Y cuántas dificultades enfrenta la iglesia entre los miembros unos con otros. Unos porque son muy nuevos, otros porque son demasiado viejos, unos porque son inmaduros, otros porque están demasiado maduros. Pero lo que pasa es que Dios, hermano, tiene el control de todo. Es Dios el que hace todas las cosas. Y por eso nos da esa exhortación, que a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan dificultades, a pesar que hayan diferentes pensamientos, ideas, que nosotros podamos a través del Espíritu comprendernos, perdonarnos, sobrellevarnos los unos a los otros. Y es bueno, a mí me da gozo como esta iglesia, que tiene alrededor de 18 naciones, de diferentes culturas, de diferentes enseñanzas y idiosincrasias, y a pesar de ello, a través de la administración de la palabra, el pastor, todos los líderes que predican, han hecho que esta cultura, o sea, que estas culturas se hayan convertido en una sola cultura. Y es la cultura del reino de los cielos, la que mora en monte de Sión. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Esa es la cultura bíblica
la cultura del cielo, la que hace que nosotros, cada uno, podamos soportarnos los unos a los otros y podamos perdonarnos los unos a los otros y cada día podamos seguir adelante de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y dice en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y termina en el 15, y la paz de Dios, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero hay algo que va en contra de la paciencia. No sé si ustedes lo conocen. Ahí lo digo bajito, pero la gente a veces piensa que es que lo queremos coger. Lógicamente es la impaciencia. Y la impaciencia, hermano, siempre trae problemas y dificultades a nuestras vidas. Solamente le voy a poner un ejemplo. Y es el caso de Saúl. Primer rey de Israel, en contra de la voluntad de Dios, a favor del pueblo. Y entonces este rey se le dieron las orientaciones, todo lo que tenía que hacer. Y al final, por su impaciencia, teniendo al enemigo enfrente y su ejército a este lado, y pensando él que por su impaciencia que el profeta Samuel se demoraba, entonces hizo lo que no le correspondía. Y fue ofrecer holocausto a Dios. Y esto es un detalle importante, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una importancia vital en el reino de los cielos. Unos son pastores, unos son apóstoles, apóstoles, ayúdenme, evangelistas, pastores, maestros, profetas, pero todos y cada uno tienen su importancia en el reino. Y en este caso, lo que es la responsabilidad que se le dio a Saúl era ser rey. Y el rey tenía sus atributos y sus demandas. Pero había cosas que cuando era el trato directo con Dios, era solamente en manos del sacerdote. ¿Y qué trajo con esto, hermano? Esta impaciencia de Saúl trajo consigo que se afectara el progreso de su vida como rey y el de su familia, y que fuera desechado por Dios. Y miren cómo un problema de impaciencia que nos crea una dificultad con Dios, cómo esto se convierte en un pecado. Y cuando en nuestras vidas cometemos un pecado, ¿qué es lo que ocurre? Que viene otro, y otro, y otro. Y hasta que usted no se arrepiente y no se da cuenta que está en pecado, usted no sabe hasta dónde va a parar. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él no reconoció que había errado, él no reconoció que había pecado, y de ahí fue de pecado en pecado hasta que le costó su propia vida. Yo aquí en el libro de Samuel, primero de Samuel, que se lo dijo una vez al pastor, yo le saqué 7 pecados graves que cometió Saúl en el proceso después que desobedeció y ofreció el holocausto al Señor. Y después de eso dice, convocó un ayuno al ejército y pronunció maldición, cuya maldición cayó en su propio hijo, el cual, gracias a Dios, que no ejecutó. 1 Samuel 14:24. Después desobedeció el mandato de Dios en la lucha contra Amalek. 1 Samuel 15:9. Tuvo envidia de David y trató de matarlo varias veces. 1 Samuel 18:9. Mató a 85 sacerdotes de Nob. 1 Samuel 22:17 y 18:19. Se consultó con la divina de Endor. 1 Samuel 28:8. Y se suicidó con su espada. 1 Samuel 31:4. De modo que es importante, hermano, que aun cuando nosotros no seamos pacientes, aun cuando producto de nuestra impaciencia caigamos en alguna dificultad, en algún pecado, por favor, que lo podamos reconocer delante de Dios.
y que arrepentidos de todo corazón podamos levantarnos nuevamente y caminar nuevamente tomados de la mano de nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero este es el lado contrario. Pero también le traigo un solo caso de un hombre que sí tuvo mucha paciencia. Y este ustedes lo conocen todos. Ustedes todos estuvieron por ahí por su casa no hace mucho. Y es el caso de Job. Un hombre que era perfecto, un varón perfecto, dicho por Dios mismo. Un hombre que no tenía pecado. Un hombre que era temeroso de Dios. Y que aún él, por si las moscas, como decimos nosotros, hacía sacrificios por el pecado de sus hijos. Un hombre íntegro. Tuvo que, sin saberlo él, pasar un periodo de prueba muy doloroso en su vida. Y todos conocemos la historia de Job. Todos conocemos las dificultades que pasó Job. Pero lo que más me gustó de Job fue que aún en medio de su situación, en medio de su ruina, no perdió la paciencia. Su propia esposa lo maldijo y que dijo que maldijera a su Dios. Pero Job, en medio de toda esa injuria de sus amigos, de su esposa y de todo, él llegó a decir así tranquilamente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual, y confirma, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es un gran ejemplo de paciencia. La paciencia de Job es digna de imitar. La paciencia de Job es difícil de superar. Pero a pesar de ello, todas estas cosas están escritas para que nos sirvan de ejemplo. De modo que nosotros sabemos que en el libro hay dos de los 66 libros, hay 2 libros que son de consejería. Hay uno en el Antiguo Testamento que, ¿cómo se llama? Los Proverbios. Ustedes lo ayudaron a escribir. Y en el Nuevo Testamento hay otro que también es de consejería. ¿No lo conocen? El libro de Santiago. Es un libro también de consejos prácticos. Y hablando entonces de consejos útiles para alcanzar la paciencia, en Santiago 1, versículos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, ahí la tienen, aprobate, ahí tienes la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en el capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque el Señor está cerca. Bendito sea Dios. No hay ningún problema, ninguna dificultad que usted no pueda soportar hasta la venida del Señor. Tome la paciencia del Señor, la paciencia que el Espíritu Santo pone en tu vida, porque el Señor está bien, pero que bien cerca. De modo que podemos concluir con 2 personajes más. Y hay un personaje que pasó también por muchas pruebas y muchas tribulaciones. Un hombre que aun cuando fue rey, también como hombre, tuvo sus problemas y sus dificultades, pero también necesitó de la paciencia para poder resistir todas las adversidades que le vinieron a su vida. Y ya ustedes saben de quién hablo, del rey David. Y en el Salmo 40 David dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí,
y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo no sé si esto que le pasó a David, el Señor lo ha hecho con usted también. Porque dice David que el Señor puso sus pies sobre peña. Yo no sé si usted está sujetado en la peña de Oreb. No sé si usted está sujetado sobre la peña que es Jesucristo. No sé si usted está caminando sobre esa peña. Porque si usted camina por esa peña, nunca resbalará. Siempre irá adelante, tomado de la mano. Porque esa peña ya pagó el precio. Esa peña cumplió el propósito del Padre. Y esa peña cada día nos da la fuerza para seguir adelante. Pero hay otro rey que también es rey de reyes y señor de señores. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al rey de reyes y señor de señores? Y ese nos dio un consejo como todos los que da, que son excelentes. Y en Lucas capítulo 21, versículo 19, dice el Señor: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cuántos alaban su nombre? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por tanto, la paciencia es algo, hermano, que va a favor y en contra nuestra. Porque dice que nuestra alma, que nunca muere, puede ser beneficiada en la medida que podamos alcanzar paciencia. Pero qué decir del perito escritor que escribió a los Hebreos este libro tan impresionante, que aún no se conoce claramente quién lo escribió. Muchos aducen que fue el apóstol Pablo. Pero en el capítulo 10, versículo 35, dice Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Grande galardón. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, y se estaba refiriendo a Monte de Sion en esta noche, ahí aplaude el Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Aleluya. Póngase en pie en esta noche. Santo es el Señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros que estamos aquí sabemos en quién hemos creído. Nosotros que estamos aquí alcanzaremos con nuestra paciencia el galardón que Dios tiene preparado. Y es necesario que una vez más esta palabra pueda ser enraizada en nuestros corazones y comprender que en realidad nos es necesario avanzar con paciencia este camino que nos espera, porque grande galardón obtendremos en la medida que podamos seguir cada día de la mano de nuestro Señor. Bendito sea Dios, gloria sea tu nombre. Yo lo voy a invitar que conmigo repita esta oración en esta noche y diga: Padre amado, te doy gracias por esta tu palabra. En este momento he profundizado en la necesidad que tengo de que nuestra paciencia pueda ser multiplicada para que mi alma repose tranquilamente delante de tu presencia y juntos gozarnos
contigo, Señor. Amén. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, a confiar en ti. Aumenta nuestra fe y que podamos seguir cada día contigo tomados de la mano. Gracias. Gracias te damos, papá. Gracias. Gloria, gloria sea tu nombre. Den un aplauso, un aplauso. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré el cantar de Dios. Otra vez conmigo. Y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego a ti. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu vida sigue y en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Yeah.